Buenas tardes, mi nombre es Yanina Galiorio y represento al Liceo número 1 Javiera Carrera. En primer lugar, la comunicación dialógica es un medio de interacción y cooperación directa entre las personas, en la cual la participación de ésta es fundamental para determinar cómo se realizará. Una de las situaciones en que podemos encontrar este tipo de comunicación es el debate. El debate es un proceso de interrogación y defensa, un medio para llegar a juicios razonados sobre una proposición o enunciado. También existen algunos teóricos que se refieren al debate como una práctica cultural signada en un ideal de razonabilidad. Por otro lado, en las últimas décadas se ha desarrollado en el ámbito académico o escolar un modelo tradicional del debate. Esta actividad competitiva ha sido muy difundida en Latinoamérica, el cual se caracteriza por la composición de dos bancadas contrarias que buscan imponer su idea por sobre la otra. Sin embargo, ¿qué críticas se han levantado en los últimos años sobre esta práctica competitiva del debate? En primer lugar, confrontacionalidad como actitud negativa. En segundo lugar, la inflexibilidad del punto de vista. Tercero, falta de apertura a la revisión de creencias. Cuarto, falta de actitud cooperativa en la resolución del conflicto argumentativo. Quinto, propensión a crear un clima hostil hacia la contraparte. Sexto, restricción a la co-construcción del conocimiento. Y por último, restricción en la discusión hacia una única proposición de debate. Al participar en muchos torneos de debate ocurre que con la discusión no resolvemos nada. Es decir, oponemos posturas, pero en ningún momento llegamos a un consenso. Gana quien logre imponer su punto de vista por sobre el otro, sin privilegiar el desarrollo de la idea y la cooperación entre estas. Por ejemplo, cuando hablábamos de desarrollo sustentable o de generación de energía, un equipo se oponía a la generación de energía por medio de centrales hidroeléctricas y otro apoyaba esta moción, pero nunca se unieron ambas propuestas para solucionar el conflicto de una manera más viable. En los debates se nos presentan diferentes conflictos, como por ejemplo aborto, eutanasia o algunos relacionados al medio ambiente. Y hemos visto muchas veces en algunos debates que falta una actitud de querer solucionar los problemas porque se llega con una actitud muy a la defensiva o con las ideas muy cerradas y por lo tanto no nos podemos escuchar entre nosotros. La idea de debatir es compartir ideas, información y solucionar los problemas entre todos, no quedarnos con la misma respuesta o con la misma información que veníamos desde antes. Y esto no solamente nos va a ayudar en el debate como en la experiencia competitiva en sí mismo, sino que a crear conocimientos entre todos, que es lo más importante dentro de esta instancia. De esta manera, una estrategia posible para rediseñar el debate académico es tomar estos elementos dialógicos presentes que han sido atenuados por la tradición competitiva. Esto es lo que el Centro de Estudios de la Argumentación de la Universidad Diego Portales ha propuesto en un modelo teórico alternativo de debate. Para lo anterior es que debemos tener claros dos conceptos fundamentales: diálogo y situación dialógica. Un diálogo es una secuencia textual, mientras que una situación dialógica es un proceso dinámico que cuenta con los siguientes componentes. En primer lugar, dos o más participantes que tengan la capacidad de producir e interpretar preferencias lingüísticas. En segundo lugar, un lenguaje común en los participantes y un bagaje adecuado de conocimiento mutuo. Tercero, secuencias de actos de habla. Cuarto, intervenciones pautadas de los participantes. Quinto, uno o varios temas o tópicos. Sexto, una meta o resultado posible, no dialógico, que se proponen los participantes alcanzar de manera cooperativa. Séptimo, cánones generales o específicos que regulan el desarrollo y las exigencias participativas de cada tipo de situación dialógica. Si entendemos el debate como una situación dialógica, deberían estar presentes cada uno de estos elementos. Sin embargo, esto no es así. Algo fundamental que considero como debatiente es la comprensión y la cooperación entre las bancadas. Si bien el objetivo es aprender y ganar, parte importante de esto es que la conexión que tenga la otra bancada con nosotras y que entienda nuestros planteamientos. Es decir, la validez de nuestra propuesta va a depender directamente de lo que la otra bancada entiende y lo que la otra bancada diga. Nos ha pasado más de una vez que al no existir esta conexión, no logramos llegar a ninguna solución del conflicto ni a una propuesta. De hecho, muchas veces nos pasa que el otro equipo no toca muchos temas que nosotros teníamos preparados, o más aún que ni siquiera toma en cuenta las razones que nosotros hemos dado. Este componente tan característico de situaciones dialógicas cooperativas y críticas no se encuentra presente en el modelo tradicional de debate. Sin embargo, ¿cuáles de estos componentes sí caracterizan a una situación diálogo-debate crítico? Todos, en especial estos dos últimos. Primero, presencia de una meta colaborativa y segundo, dotación de un conjunto mínimo de normas o cánones.
De estos podemos concluir lo siguiente. Ambos de estos elementos entregan un matiz diferenciador al debate como actividad dialógica. Reglamentada, estructurada, cooperativa, crítica y no meramente competitiva. Uno de los elementos que diferencia al modelo de debate crítico con el modelo de debate tradicional es que en el crítico, para llegar a una resolución y poder validar nuestros argumentos, debemos escucharnos entre todos. Y a mi juicio eso es mejor porque hace que el debate sea una instancia pedagógica, más de aprendizaje en todo sentido, de aprender a respetar al otro en cuanto a escucharlo, aprender a desarrollar mejores respuestas, a desarrollar mejores argumentos. Además, lo que se debe recalcar en cada debate no es lo peor que hayamos hecho, sino que todo lo contrario, es recalcar lo mejor de cada argumentación y que al momento de unirlos podemos entender de mejor manera por qué estamos discutiendo esta temática o cuál es la mejor solución a este conflicto. Para entender mejor la existencia de una modalidad de debate crítico, es necesario a la vez que entendamos cómo se irán adaptando elementos desde lo que comúnmente conocemos como debate, es decir, desde el modelo tradicional hacia esta nueva forma que se presenta mucho más consecuente con los principios de una situación dialógica. Es así como una característica del diálogo de debate tradicional es la situación inicial o bien la abierta competencia de puntos de vista, la cual debiese ser adaptada significativamente a la existencia de tesis u opiniones divergentes relativas a un tema o problema en común. Esto daría origen a un nuevo principio dentro de la modalidad dialógica del debate crítico, el cual es el siguiente. No debe prevalecer ni el triunfo personal ni el interés propio por sobre el colectivo, puesto que es este que nos lleva finalmente a la resolución del conflicto. Además, otra característica del debate tradicional es la meta perseguida, lo cual se refiere a obtener el triunfo de mi posición por sobre la del otro, la cual debiese ser adaptada de la siguiente manera. Se debiese primero exponer una tesis sobre algún tema o problema común y posteriormente ofrecer argumentos razonables a su favor. Pero además, debemos analizar la tesis de la contraparte, criticarla e intentar persuadirla sobre los méritos de la tesis propia. Lo anterior daría origen a otro principio. Se debe persuadir a la contraparte apelando solo a las formas argumentativas evaluables, únicamente en términos de validez formal o informal, relevancia cognoscitiva y o peso probatorio. A veces vemos cómo en algunos debates el otro equipo se encarga de repetir hasta el cierre que ellos están en lo correcto y que nosotras estamos equivocadas, o solo argumentan olvidándose de la contraargumentación. Repiten hasta el final que una razón es sólida, sin conceptos, definiciones ni explicaciones, y más que razones parecen afirmaciones gratuitas. Lo más increíble es que los jurados del debate tradicional premian esto como estrategia, diciendo que este equipo pudo mantenerse firme en su postura a lo largo de todo el debate. Pero esto no es una guerra ni no es como la publicidad, donde, por ejemplo, porque me digan que un producto muchas veces es el mejor de todo el mercado, yo voy a creer que ese producto en verdad me va a servir y va a ser el mejor para mí. No, no es así. Si bien la argumentación se asemeja en esto en cuanto a que una razón importa no tan solo en cuanto a cómo yo la visto, cómo la presente, sino también en cómo la hago funcionar. Frente a una tesis en común, el equipo o la bancada que va a prevalecer por sobre el otro es quien presente de mejor manera los argumentos. ¿Y a qué me refiero con esto? A que los argumentos estén mejor desarrollados en cuanto a su estructura lógica y no en cuanto a la retórica. Es decir, que la tesis se relacione bien a sus garantías y a los respaldos que sean pertinentes al caso y que sean correctos. Y esto va a dar mayor claridad y mayor coherencia a nuestros argumentos. El debate no debe tratarse de quién utiliza más la retórica, ni quién apela a sentimientos populares, ni que tal persona dijo tal cosa, sino que en realidad se deben presentar los estudios, enunciarlos y ver qué conexión tienen esos respaldos con lo que mis argumentos están diciendo. Dentro del debate es fundamental estar muy atento a lo que la otra bancada plantea, porque la validez de mis argumentos van a depender de lo que la contraparte diga. Si no evaluaste la tesis o si solo te encargaste de hacer que tu opinión fuera escuchada, perdiste el debate. Y más que eso, perdiste todo el trabajo previo que hiciste. Ahora, muchas veces nos ha pasado que cuando se nos presenta la tesis nos damos cuenta que nuestra opinión es la contraria a la tesis que tenemos que debatir, y eso facilita mucho el trabajo y hace que el análisis sea mucho más profundo porque partimos desde nuestra opinión para negarla y formular toda la argumentación pertinente al debate. Finalmente, para acercarnos a través de este modelo crítico de debate hacia una idealidad, entendamos que el debate está formado por 4 etapas, que corresponden a las 4 fases de una discusión crítica. La primera parte es la confrontación, donde un punto de vista se presenta y es puesto en duda. En segundo lugar, la apertura,
que es donde se intenta resolver la disputa a través de una argumentación reglamentada, y además se asumen los roles de cada participante. En tercer lugar, argumentación, donde el protagonista defiende su punto de vista y el antagonista requiere de él más argumentación. Finalmente, clausura, donde se establece si la disputa ha sido resuelta o no. La verdad es muy diferente la experiencia en el debate tradicional al debate de análisis crítico. En particular, como debatiente, me preocupa que mi discurso sea escuchado y sea valorado no por mi retórica, sino que por la profundidad de mis argumentos, por el trabajo que hice previamente, lo leído, lo estudiado, lo discutido con mi equipo. A la vez me importa que los equipos que participen con nosotras tengan esa capacidad de criticar tanto lo que escuchan como lo que ellos mismos emiten. Es como en un juego, hay participantes, hay reglas y depende de cómo yo le tire la pelota a mi compañero, del pase que pueda hacer él. En cambio, en el debate tradicional esto no funciona así, es como hacer dos partidos en una misma cancha. Me gusta que un torneo de debate considere más la argumentación propiamente como tal, más allá que la retórica, porque de esta manera podemos propiciar habilidades como el análisis y evaluación frente a lo que se nos están diciendo. Muchas veces nos ha pasado que en debates tradicionales se ha apelado tanto a la retórica que se entrampan y finalmente no sabemos a qué atenernos, a qué contraargumentos decir, porque finalmente no se dijo nada. Entonces así no se logra una resolución, ya que no existe una cooperación puesto que no nos podemos escuchar, o no escuchamos o no somos escuchados. Y tenemos que recordar que el debate es una instancia formal donde todos tenemos deberes y derechos, es decir, también debemos saber escuchar y también debemos ser escuchados.